La entrevista. Establecemos contacto con la viceministra del Diálogo, la Igualdad de nuestro país, Lilia Solano. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Buenaventura. Viceministra, muy buenos días. Bienvenida a Colombia Hoy Radio. Muy buenos días. Estaba ahí escuchándolos y cuando mencionaron lo de pajarito pensé, bueno, es en la misma línea del Twitter que la imagen es un pajarito y tweet es como el canto del pajarito. Entonces estamos súper conectados también globalmente. Así es, viceministra, pues gracias allí. Es una linda nota que nos ha entregado nuestro canal aliado a la Alianza de Medios de Arauca 24/7 con esos esfuerzos que se hacen desde Cravo Norte. Bueno, estamos contactándolo en esta mañana porque queremos preguntarle qué es lo que ha ocurrido realmente en Buenaventura. Hay una comunidad, unos habitantes que han sido presionados por grupos armados ilegales y pues han llegado allí al puerto, se han presentado algunos bloqueos en el acceso al mismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Buenaventura, viceministra? Sí, bueno, tengo que contarles que el 22 de marzo arrancó una movilización de la organización Proceso de Comunidades Negras, que agrupa consejos comunitarios, organizaciones étnico-territoriales y palenqueras, y entonces se movilizaban por lo que ellos llaman la situación humanitaria y las dinámicas pues organizativas que ha habido ahí en Buenaventura, afectadas lógicamente por diferentes razones, pero pusieron en el centro la situación en torno a las amenazas de grupos armados. Y el 23, imagínate, estamos tan bien conectados con las regiones que el 22 arrancó la movilización y el 23 estábamos allá en Buenaventura, llevamos una delegación de gobierno donde estaba también el delegado de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Unidad de Víctimas, de Medio Ambiente, Agricultura, estaba ya el alcalde de Buenaventura, alcalde encargado, y bueno, nos dimos a la tarea de escuchar a la comunidad, sus preocupaciones, sus angustias, y llegamos fundamentalmente a unos acuerdos que, digamos, no son fáciles porque han sido muchos años de abandono estatal, también han sido años, décadas de guerra, de conflicto armado, y lo que tenemos en este momento es recoger casi por todo el país el resultado del despojo y del sufrimiento de las comunidades. Uh-huh. Vice Solano, en ese orden de ideas, creo que es oportuno hablar de qué ha pasado entonces luego de que ustedes han llegado allí y entendiendo el contexto de una situación muy compleja de abandono histórico del Estado, y hay que decir que el gobierno del presidente Gustavo Petro casi que se ha puesto como elemento fundamental de la puesta en marcha de la paz total, pacificar Buenaventura. Y eso va muy de la mano con lo que está pasando ahora mismo. Esos acuerdos a los que han llegado, que han permitido volver a una normalidad, teniendo en cuenta que, digamos, las vías de hecho que se tomaron en su momento la semana pasada fue el bloqueo de ingreso al puerto y a la ciudad misma. Esos acuerdos han permitido regresar, y esto lo digo entre comillas, a una especie de normalidad en el puerto. Sí, los bloqueos que habían hecho el paro, ellos lo llamaban el punto de encuentro, levantaron el punto de encuentro el viernes 24 cuando se fijaron estos acuerdos, y en el centro de todo esto está el cumplimiento de acuerdos, porque lo que hemos encontrado también es que las comunidades hacen sus movilizaciones, finalmente llegaban a unos acuerdos, a unas mesas, y no se cumplía. Hemos encontrado en otros lugares desde los años 80 acuerdos incumplidos, o sea, una cosa muy difícil para el movimiento social. Y entonces aquí lo que vemos es el empeño, como tú señalas, de este gobierno de ir a la comunidad y cumplir, ¿no? Aunque sea difícil, aunque haya que hacer una tarea tremenda, hay que cumplir, y sobre todo a estas comunidades afrocolombianas. Y entonces estos fueron los puntos fundamentales. Como uno de los puntos era precisamente
precisamente el proceso de negociación de la paz, en la oficina del Alto Comisionado se comprometió a hacer una ruta de verificación con las comunidades del cumplimiento del avance de los acuerdos que hasta la fecha el gobierno nacional está estableciendo con los actores armados no estatales que están en la zona rural y en la zona urbana de Buenaventura. Se comprometió a esta mesa técnica y también a tener una visita del comisionado el 3 de abril. Segundo, las comunidades necesitan y han adelantado unos diálogos con la Unidad Nacional de Protección sobre el tema de medidas colectivas. Tanto el Ministerio del Interior como la unidad se comprometieron a acelerar el cumplimiento de lo que llaman la ruta crítica de la Mesa de Derechos Humanos para que estos acuerdos realmente se cumplan. Entonces hay unas fechas para reuniones interinstitucionales. Tercero, las comunidades también sufren mucho, sufren también hambre. El tercer punto es la asistencia humanitaria y ahí la unidad de atención para las víctimas se comprometió a concertar con estas comunidades propuestas de plan de choque para esa asistencia humanitaria que bueno, tiene todas unas líneas de apoyo estratégicas que incluyen inclusive el apoyo que ellos mencionaban, la necesidad de apoyo psicoespiritual en estos territorios. El otro punto que pactamos es reparación integral colectiva, es decir, que la Alcaldía de Buenaventura también, la Unidad de Reparación a las Víctimas, se comprometan a realizar unos subcomités que ya estaban pactados con anterioridad. Y los dos últimos puntos, el punto del derecho fundamental a la consulta previa, que también es algo que inicialmente se había con anterioridad concertado, lo que se llama la mesa de territorio, vivienda e infraestructura, que está conectado al paro cívico de Buenaventura. Y por último, la insistencia en la reglamentación de la Ley 70 del 93, que está sin reglamentar, y el gobierno nacional tiene la meta de adelantar un plan para reglamentar la Ley 70, que a propósito cumple este año 30 años, y todos estos compromisos tienen en el centro el compromiso de articularnos con las entidades, con las instituciones, con las comunidades. El compromiso de alcaldía y gobernación tiene que ser también algo muy firme, y si logramos todo eso, podemos cumplirle a las comunidades y podemos hacer que también Paz Total pueda avanzar, porque las comunidades, como yo he dicho muchas veces, han dado la vida por alcanzar la paz. Y este es un momento de que podamos articular todos nosotros como gobierno para alcanzar este propósito, y esto hizo que las comunidades decidieran, bueno, habían venido desde diferentes lugares con sus consejos comunitarios y levantar este punto de encuentro que adelantaban. Cinco o seis puntos muy importantes, Carlos Fernando. Seis puntos, ¿no? Sí, y el final, la viceministra habla de la Ley 70 del 93, y hay que decir que esta ley, que cumple 30 años, es la de la propiedad colectiva para hombres y mujeres de la raza negra, raizales y palenqueros, que ha sido el principal referente para las reivindicaciones de derechos fundamentales de la población afrocolombiana, dice la Comisión de la Verdad. Así es, que hace parte de esos puntos. Otro de ellos es visita el 3 de abril del comisionado de paz Danilo Rueda al territorio, a Buenaventura, para que les cuente a los ciudadanos del puerto en qué van esos procesos de pacificación urbana, donde el presidente se ha empeñado, en el buen sentido, a lograr un acuerdo entre esas bandas del crimen urbano, los chotas, los espartanos, que durante tantos años pues han azotado a la población civil, que hacía parte justamente de esa concentración. Y sobre eso quiero, y antes de terminar, viceministro Solano, preguntarle, si bien esto hace parte justamente de la oficina del Alto Comisionado de Paz y de otros sectores del gobierno, sí preguntarle cómo está afectando o incidiendo directa o indirectamente este
inconformismo social, ¿cómo está incidiendo en este proceso de pacificación urbana con los chotas y los espartanos? ¿Se está viendo afectado de alguna manera o el proceso continúa? Sí, bueno, hay afectaciones, digamos, cada decisión incide en otros lugares, pero aquí encontramos, yo creo que avanzamos en algo fundamental, y es que las comunidades tienen una voz, y las comunidades que más han sufrido, los pueblos que han tenido que vivir la guerra, tienen también un aporte para hacer, que era lo que ellos querían decir que, bueno, están en estos territorios, por ejemplo en Buenaventura 9 cuencas hidrográficas y todos estos territorios que son el 95% del territorio de Buenaventura, pues en estos territorios se ha adelantado también la guerra. Entonces cuando llegamos a un momento de transición, hablábamos con las comunidades, bueno, estos son procesos, no, la paz no se decreta, y en ese proceso de alcanzar la paz, y sobre todo la paz total, las comunidades van a jugar un papel muy importante. Por eso yo creo que esta movilización era para decir, nosotros también podemos dar una voz, y el compromiso con la paz realmente es fundamental de las comunidades, no que no quieran la paz, lo que quieren es decir, bueno, entremos, participemos de este diálogo, porque también nos vemos afectados por el enfrentamiento entre los grupos y también podemos encontrar salidas. Entonces, esto es un paso más de entender que lo que viven las comunidades y lo que se vive en los territorios permite que en el pasado se hicieron unos esfuerzos de avanzar en justicia transicional que va a poder permitir a las comunidades ayudar a proteger la vida y avanzar en la paz total. Viceministra, justamente y partiendo de lo que usted nos ha contado, podemos percibir que hay un trabajo importante y arduo que se está haciendo allí en Buenaventura. ¿Qué tan complicado es manejar esa bomba de tiempo social justamente allí, en donde cualquier cosa puede detonar un ataque o una situación como la que se está presentando? Sí, yo creo que vivimos ahí en Buenaventura, pero en casi todo el país, un momento de mucha fragilidad. Como yo dije inicialmente, si contamos, por ejemplo, desde el asesinato de Gaitán en el 48, llevamos todos estos años de conflicto, de guerra, en que las comunidades difícilmente han sobrevivido, muchas comunidades han entregado la vida. Entonces, estamos iniciando una etapa como la que han vivido en otros países de posguerra, y eso implica que llevamos años y años de atraso, y atraso también en el diálogo, porque durante la guerra los problemas se resuelven con el desplazamiento, el asesinato, la desaparición, y recién encontrar este camino de empeñarnos en resolver por la vía dialogada todas las conflictividades es algo también reciente. Entonces todo eso implica unos esfuerzos. Las comunidades más que han sufrido más les va a costar más trabajo seguir teniendo paciencia. Entonces este esfuerzo del gobierno del presidente Petro es monumental, de responder prontamente, de buscar los recursos y volverle a levantar la esperanza de que por la vía dialogada sí se pueden resolver los conflictos, aunque caminemos en tremenda fragilidad. Colombia Hoy Radio.